Bueno, seguimos con la temática que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerda que habíamos dicho que íbamos a trabajar sobre la adquisición del sistema de escritura desde la perspectiva de Emilia Ferreiro? Y dividimos la temática a grandes rasgos en 4 momentos, ¿no? Vimos la semana pasada la perspectiva piagetiana de la adquisición del sistema de escritura y la concepción de la escritura como práctica social y como sistema de representación. Esta semana, la última del tema y de esta instancia virtual, vamos a ver la psicogénesis del sistema de escritura y la teoría de la equilibración como mecanismo explicativo, ¿no es cierto?, del avance en el conocimiento de los chicos sobre este sistema. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué es esto de la psicogénesis del sistema de escritura? El objetivo principal de la investigación de Ferreiro es entender la evolución de los sistemas de ideas que los chicos construyen sobre la naturaleza de ese objeto social que es el sistema de escritura. ¿Qué está queriendo decir esto? Bueno, que ella, a partir de reconocer este objeto, ¿no es cierto?, escritura, como un sistema de representación, y específicamente considerar que la escritura representa los significantes o representa fundamentalmente, ¿no?, los significantes sonoros, ¿no es cierto?, del lenguaje, Ferreiro se va a detener en las ideas que los chicos construyen sobre justamente ese sistema. Y decimos que es fundamentalmente los significantes sonoros porque también sabemos que ningún sistema es puro, ¿no es cierto?, y que tiene elementos que tienen que ver con el significado, como había yo comentado la semana pasada, por ejemplo, las mayúsculas, o sea, la mayúscula no suena distinta, ¿no es cierto?, que de una minúscula. Entonces ahí tenemos un elemento que no es sonoro del sistema, sino que lo que provee ese elemento de significado. Bueno, cuando hablamos de la psicogénesis, entonces estamos hablando de un niño, por un lado, que interactúa con un sistema, ese sistema es la escritura como sistema de representación, como ya lo caracterizamos. Ahora, ¿cómo reconoce Ferreiro a ese niño que interactúa con el sistema? Bueno, ese niño es el niño piagetiano, ¿no es cierto? Él dice, Ferreiro reconoce al niño como un sujeto cognoscente que piensa, que construye interpretaciones, que actúa sobre lo real para hacer lo suyo. O sea, en ese actuar sobre lo real, que en este caso sería el sistema de escritura, el niño, para hacer lo suyo, construye sus interpretaciones. En ese sentido, construye hipótesis acerca de lo que la escuela de la escritura representa, construye regularidades, ¿no es cierto?, hace sus propias interpretaciones, va construyendo saber, diríamos, acerca de ese objeto. Dije escuela recién por error, pero porque en realidad estaba también queriendo agregar que de alguna manera es diferente al que tradicionalmente, es un niño diferente al que tradicionalmente la escuela concibió, en el sentido de que la escuela recibiendo a un niño al que se le va a enseñar a escribir, concibiéndolo como alguien que no sabe nada acerca del sistema de escritura, ni que ha pensado sobre él, ni que se ha hecho interrogantes sobre él. Ahí está la gran diferencia. Ferreiro concibe un niño que va hacia las cosas, es el niño piagetiano, ¿no?, y que en ese ir hacia las cosas la transforma para hacerlas suyas. Y lo que estamos viendo, o mejor dicho, lo que vamos a ver en la psicogénesis son esas transformaciones, ¿no?, que el niño va haciendo sobre el sistema de escritura para hacerlo suyo. Bueno, esos sistemas, dice Ferreiro, ¿no es cierto?, que el niño construye durante su desarrollo, actúan como esquemas asimilatorios en términos de Piaget. Dice, esos sistemas, una vez construidos, siguen actuando igual que cualquier esquema sin grandes modificaciones, en la medida en que pueden cumplir con la función de dar sentido a los observantes. O sea, ¿qué está queriendo decir acá Ferreiro? Por un lado, está tratando de establecer una analogía entre el concepto que ella usa, que vamos a ver que es hipótesis, con el de esquema. O sea, cuando veamos las hipótesis que los chicos construyen sobre el sistema de escritura, tenemos que ir pensándolas como esquemas de asimilación, esquemas asimilatorios. O sea, las escrituras espontáneas de los chicos, como ellos escriben sin que nadie les haya enseñado sus escrituras, que no son las convencionales, dan cuenta de cómo están asimilando el sistema. Y van a ver que no solo guían sus escrituras, sino que también guían sus lecturas.
Es muy interesante, por ejemplo, imaginen un chico que se llama Gonzalo. En determinado momento del desarrollo en relación a este objeto, los chicos piensan que la unidad en el sistema es la sílaba, no la letra. Entonces representan cada sílaba con una letra. Entonces pensemos, si Gonzalo lleva 3 sílabas, los chicos consideran en determinado momento que lleva 3 letras. Entonces para Gonzalo pondrían 3. Ahora, puede suceder que vean escrito convencionalmente su nombre. ¿Y qué pasa ahí cuando lo ven escrito convencionalmente? Gonzalo tiene más que 3. ¿Sí? Entonces, ahí puede haber alguna situación que de alguna manera funcione, ¿no es cierto?, como disparadora de algún avance en el conocimiento de ese sistema. Entonces, ahí vemos cómo esas hipótesis funcionan como esquemas, orientan su escritura y también orienta su lectura. Bueno, ya medio me adelanté recién cuando usé esta expresión, ¿no? Las producciones espontáneas son los más claros indicadores de cómo se están representando la escritura, de qué saberes se han construido sobre ese objeto. ¿A qué nos referimos con producciones espontáneas? Bueno, nos estamos refiriendo a aquellas escrituras de los chicos que no son aprendidas, que no han sido enseñadas, ni copiadas en el momento, o sea, no son cosas que los chicos, por ejemplo, es común que los chicos cuando empiezan a interesarse por el tema escritura, pidan a los adultos que les enseñen a escribir en su nombre propio. Entonces es muy común que un chico que aún no escribe como lo hacemos los grandes, que no escribe convencionalmente, sepa escribir su nombre. Entonces uno piensa, este chico ya escribe, sin embargo, cuando le pedimos que escriban otras cosas, vemos que no es así, que no escribe todavía convencionalmente. Entonces las producciones que interesan para poder indagar sobre estos sistemas de ideas que ellos van construyendo son las escrituras espontáneas, porque ellas son las que nos dan cuenta de cómo se están representando la escritura, qué saberes han ido construyendo. Bueno, en ese estudio de esas escrituras espontáneas, a grandes rasgos podemos distinguir el punto de vista de lo figural y del punto de vista de lo conceptual. Desde lo figural, lo que no nos vamos a detener, porque no es lo que realmente no es lo realmente interesante para indagar qué pasa con esa construcción, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Con lo figural, bueno, que las primeras escrituras son líneas onduladas o quebradas. ¿Qué quiere decir esto? Lo figural, bueno, que las primeras escrituras en general dan cuenta de que ellos respetan, ¿no es cierto?, la orientación de la escritura, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, también la orientación, ¿qué pasa con la orientación de algunos caracteres? Como por ejemplo, supongamos el 3, que puede mirar para un lado o para el otro. A eso nos estamos refiriendo, no con lo figural, a esas características, ¿no?, de la escritura. En cambio, desde el punto de vista conceptual, que es donde sí nos vamos a centrar para entender esta evolución que los chicos van haciendo, Ferreiro destaca que siguen una sorprendente regular línea de evolución. O sea, sorprendente en el sentido de que está muy alejada de lo que los adultos, los que ya escribimos convencionalmente, pensamos, ¿no?, sobre la escritura. Regular, porque todos los niños pasan, ¿no es cierto?, por esos mismos momentos en relación a esta construcción. Y va a hablar a grandes rasgos de 3 periodos. Un periodo que ella va a llamar de distinción entre el modo de representación icónico y no icónico, ¿no?, que tiene que ver con diferenciar lo que es dibujo de lo que es para leer. Otro periodo donde que hay construcción de formas de diferenciación, trabajan en el eje cualitativo y en el cuantitativo para poder escribir cosas distintas, ¿no?, para que diga distinto. Si yo quiero nombrar cosas distintas, que realmente la escritura refleje esa diferencia. Y un tercer periodo, que es el de la fonetización de la escritura. Bueno, nos vamos a ir refiriendo a estos 3 periodos más detenidamente. Vamos con el primero, entonces. Ferreiro dice que las 2 grandes características del primer periodo son la diferenciación entre representación icónica y no icónica y la concepción de la escritura como objeto sustituto. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
ya más o menos anticipé, entre representación icónica y no icónica se está refiriendo al dibujo por un lado y lo que no es dibujo. El chico, gracias a su interacción con la escritura, no necesariamente en situación de enseñanza, sino en situación de que, bueno, sobre todo si vive en un medio urbano, la escritura tiene mucha presencia en los carteles, en la calle, en todos los envases que entras a su casa. Bueno, todo la escritura que cualquier lugar entra, empiezan a distinguir entonces lo que es para leer y lo que es para escribir, y también ayuda mucho, obviamente, a esto la interacción con los libros de cuentos, ¿no? Con el hecho de que se le lea. Reconocen entonces que el dibujo sigue las líneas, ¿no es cierto?, del referente, sigue la forma del objeto que está representando, mientras que la escritura son líneas totalmente arbitrarias, que no tienen que ver con la forma de ese objeto. Por otro lado, Ferreiro habla de una concepción de la escritura como objeto sustituto, a lo que llama hipótesis del nombre. En función de esta diferenciación entre la escritura y el dibujo, parecería ser que los chicos piensan entonces que el dibujo representa la forma o la forma del objeto, ¿no?, del referente, y que la escritura representa el nombre. A eso entonces ella llama hipótesis del nombre. Esto es muy interesante porque muchas veces cuando uno entrevista a chicos que están atravesando por este momento, puede presentarle imágenes con escritura debajo y ellos siempre van a decir que lo que dice debajo de esa imagen es el nombre de la imagen. Por ejemplo, si le representamos, no sé, un animal, un perro con una escritura abajo, ellos van a decir que ahí dice perro, ¿no es cierto? Como esto de que es el nombre de lo que está ahí representado. Aunque le cambiemos la leyenda de lo que dice debajo de la imagen, van a seguir sosteniendo que dice perro en ese caso. Bueno, ella divide este primer periodo en dos momentos y dice que en el segundo aparecen normas, ¿no es cierto?, como condiciones que los chicos empiezan a construir para que lo que está escrito diga algo. Sería algo así como una diferenciación entre lo legible y no legible. Esa diferenciación ellas lo consideran en dos ejes, tanto en el cuantitativo como en el cualitativo. En el caso del cuantitativo, se ponen una cantidad mínima de letras para que algo diga algo. O sea, para que una figura diga algo, tiene que tener por lo menos 3 marcas gráficas. Si tiene menos de 3, algunos toleran 2, si tiene menos de 2 o 3, la escritura esa no dice todavía, hay que agregar, no dice. En el eje cualitativo, ¿no es cierto?, la hipótesis es la de variedad intrafigural. ¿Qué quiere decir la hipótesis de variedad intrafigural? Que en una figura no pueden estar contiguas 2 letras iguales, ¿sí? Entonces hay una exigencia que los chicos se ponen que para que diga algo tiene que haber entre 2 y 3 como mínimo, 2 y 3 marcas gráficas como mínimo en la figura, y que no puede haber, dicho más así, más simplemente, 2 letras una detrás de la otra que sean la misma. No puede haber una repetición de una letra una detrás de la otra. ¿Cómo son estas escrituras de este primer periodo de la psicogénesis? Bueno, hablamos de grafismos primitivos, hablamos de escrituras sin controles de cantidad, de escrituras unigráficas y de escrituras fijas. ¿Qué quiere decir esto? Grafismos primitivos, ahora vamos a ver, tiene que ver con grafismos que de alguna manera emulan, ¿no es cierto?, la escritura convencional, ya sea que se identifican con la escritura en cursiva como la de imprenta. Escritura sin control de cantidad, si uno entrevista a niños que escriben según esta característica, es muy lindo, porque ellos empiezan a escribir, pero como no tienen todavía conocimiento acerca de cuántas marcas lleva la palabra que le estamos pidiendo que escriba, sucede a veces que solo se detienen cuando se termina la hoja. Ese es el límite para dejar de poner marcas. Por eso se le llama escritura sin control de cantidad. Escrituras unigráficas, a veces es lo opuesto, ponen una sola palabra cuando todavía no han construido la hipótesis de cantidad mínima, ponen una sola letra para una palabra. Y una característica que es de este primer periodo, muy importante tener en cuenta, es que las escrituras son fijas. ¿Qué quiere decir que las escrituras son fijas? Que una misma escritura
puede dar cuenta de distintas palabras que queramos escribir. De alguna manera, Ferreiro dice que la intención de la diferenciación entre una palabra y otra queda en el niño, pero no se ve todavía reflejada en las escrituras que él hace. ¿Sí? Vamos a ver algunas escrituras. Fíjense, acá tenemos las escrituras de Jimena, ¿no? Perdón, primero de Alejandra y después de Jimena. Bueno, Alejandra toma como forma básica la cursiva, fíjense que son grafismos, ¿no?, enlazados unos con otros, y ahí tienen un claro ejemplo de lo que es un grafismo primitivo. Y fíjense, Jimena abajo también estaría tomando la cursiva, y fíjense que parece que ha aprendido a escribir mamá, que le han enseñado de memoria a escribir mamá, entonces de alguna manera con esa escritura parece ir respondiendo al dictado que le hace el entrevistador. Fíjense acá David Bernardo Méndez. Bueno, estas escrituras están muy lindas. Ferreiro relata que en la entrevista se le dictó primero mi hermano va a la escuela y después papá. Bueno, él también escribe teniendo en cuenta la escritura cursiva, ¿no es cierto? Los grafismos están entrelazados, están unidos, pero lo que destaca acá como muy interesante es que cuando Ferreiro le dice que escriba, mi hermano va a la escuela, el niño escribe, pero cuando después le dice que escriba papá, él dice que esa es más grande. O sea, acá habría, si bien estamos diciendo que, si bien no, justamente estamos diciendo que la escritura representa los significantes sonoros primordialmente, como para los niños todavía parecería ser que no es la representación de los significantes sonoros lo que la escritura va a reflejar, sino en los significados, ¿no? Porque papá es más grande que el hermano, ¿no? Y otra cosa más interesante, también interesante, es que fíjense que dentro del dibujo de escuela, él escribió, se puede suponer, o el hermano o la escuela, ¿no? Ferreiro interpreta que es el nombre del objeto, ¿no? Con esto de la hipótesis del nombre, de alguna manera ahí está el dibujo y la escritura. Bueno, fíjense acá este otro, también del primer periodo. Tenemos a Débora y a Diego. Bueno, Débora, ¿no es cierto?, que a partir de una forma fija, que se ve que ella ha aprendido de memoria, que le han enseñado, ¿no es cierto?, va respondiendo a los distintos dictados que le hace el entrevistador. Y fíjense en el caso de Diego, cómo se esfuerza, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, fíjese sobre todo en la segunda escritura, para sostener esa diferenciación intrafigural, ¿no? Con ese 8, parece un 4 al revés, una E también como acostada. Y Ferreiro dice que ya cansado de la entrevista, con los dictados que se le está haciendo, Diego tiene 4 años, ¿no es cierto?, hace círculos con palitos, por decirlo de alguna manera, que se repiten como quien dice, bueno, ya me cansé, ya no puedo sostener esa exigencia que yo mismo me puse de que no puede haber una igual a la otra seguida, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el segundo periodo de la citogénesis de la escritura que ya habíamos anticipado, que es el de las diferenciaciones, ¿no?, entre las escrituras? Ferreiro dice que se establecen diferenciaciones interrelacionales. En el periodo anterior eran intra, ¿no?, relacionales, o sea, al interior de la figura. Ahora estas diferenciaciones son entre figuras. Y esas diferenciaciones son cualitativas y cuantitativas, no sistemáticas todavía. Se pone en relación una escritura con otra, ya producida o con características del objeto referido, y la hipótesis la de variedad interfigural, escrituras diferentes representan objetos diferentes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo son esas diferenciaciones cualitativas y cuantitativas? Si nos detenemos en el eje cualitativo, la manera de diferenciar tiene que ver está muy relacionado con el repertorio de grafías que los chicos tengan. Si tienen mucho repertorio, los chicos pueden poner letras distintas, ¿no es cierto?, para palabras distintas, pero además, como conservan la hipótesis que han construido en el nivel anterior, esas letras distintas para cada palabra nunca van a poder estar repetidas, ¿no es cierto?, en el interior de una palabra.
En cambio, si tienen poco repertorio, a veces con las pocas letras que ellos saben usar, o las pocas grafías que usan, alternan el orden. O sea, con las mismas, ahora vamos a ver algunos grafismos, perdón, algunas escrituras, con las mismas van alterando el orden para que nunca les queden las palabras igual si le han dictado palabras distintas. En cambio, si vamos al eje cuantitativo, también hay opciones para lograr esa diferenciación. Ferreiro refiere, por ejemplo, a casos en los que si la palabra es un singular, ponen una cantidad, y si la palabra es un plural, le agregan una o varias porque consideran que entonces lleva más. También a veces le ponen más a las personas que consideran que es mayor, ¿no es cierto? Que si se trata de una persona, como pasó como el nene que decía, mi hermano va a la escuela y después se le dictó papá y dijo que para papá tenía que poner más. O sea, son alternativas que se manejan en el eje cuantitativo para lograr esa diferenciación. También puede ser que pongan poco para un referente más chiquito, pero no en edad, sino en tamaño, como puede ser pocas para mosquito y muchas para elefante. O sea, son decisiones que los chicos van tomando en función de reflejar ahora, cosa que en el primer periodo todavía no se lograba, pero ahora sí reflejar esa diferenciación. Entonces se pone en relación una escritura con otra ya producida o con características del objeto. Con otra ya producida cuando decíamos, por ejemplo, que escribía, escribe algo que se le dicta, y cuando se le dicta otra palabra, observa la anterior para que no le quede igual. Eso quiere decir, se pone en relación una escritura con otra ya producida, ¿no? Bueno, entonces la hipótesis se llama de variedad interfigural, escrituras diferentes representan objetos diferentes, y ¿cómo son las escrituras? Son escrituras diferenciadas. Bueno. Hoy me parece que esto no anda. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos escrituras de este segundo periodo. Marisela, ¿no? Vamos a suponer que Marisela está usando una A, mirando la primera escritura, una A, un 1 invertido, una I y un 3 invertido. Así los podemos llamar, ¿no? A, 1 invertido y 3 invertido. Entonces, lo primero que se le pide es que escriba Marisela. Fíjense que pone A, 1 y 3. Después se le pide el apellido. Entonces, con ese poquito repertorio, fíjense que ella consigue hacer una diferenciación que es A3 y 1. O sea, le quedó distinto Marisela de Romero. Después se le pide Silvia, y fíjense que otra vez ella logra escribir distinto con ese repertorio, porque hace que pone A3I. O sea, si ustedes van analizando cada una de las escrituras de Marisela, de lo que se le fue dictando, van a observar el esfuerzo de esta niña de combinar de manera diferente ese repertorio escaso que tiene de grafías para lograr esa diferenciación que ahora ya no queda en la intención del niño, sino que se ve reflejado en lo que produce, ¿sí? Miren Romina. Romina parte de una escritura fija, como parece ser que es su nombre, que ha aprendido de memoria, ¿no es cierto? Imaginemos que la primera grafía es una R, entonces tenemos R-I-O-A, O-A-I-R, A-R-O-I, O-I-R-A. Ferreiro resalta, ¿no? el esfuerzo de estos niños, que en algunos casos, pero la edad no es necesariamente, por supuesto, fija, ¿no es cierto?, de la producción de estas escrituras, tienen que ver con las posibilidades de interacción que ha tenido el niño con este objeto y muchos más ingredientes, como también cómo circula, ¿no es cierto?, en su medio, el tema escritura, bueno. Pero fíjense que en general son niños pequeños que están haciendo un esfuerzo para combinar estas grafías de manera que les queden escrituras diferenciadas, y es un esfuerzo cognitivo muy importante. Fíjense Martín, también Martín, a partir de la escritura de su nombre, que aparentemente ha aprendido, miren, para sapo, ¿no? M-I-N-M-A, para pato, M-I-M-I-T, para oso, O-T-I-M, y para conejo, parece ser que es una R, la segunda, suponemos porque conoce las grafías de su nombre, O-R-T-M-N, o sea,
cómo otra vez, como Romina, manejándose con ese universo que conoce de grafías, logra esta alternancia que le da la certeza de que para que diga distinto se escribe distinto. Bueno, llegamos entonces al tercer periodo de la psicogénesis de la escritura. Por primera vez aparece la relación entre la escritura y la sonoridad del lenguaje. Esto es bastante sorprendente cuando uno se encuentra con esta condición de que los chicos acceden más tardíamente, yo creo, de lo que uno creía, porque para los que ya escribimos, ¿no? las letras suenan. Y pensar que los chicos están escribiendo según sus hipótesis acerca de la escritura, están escribiendo lo que nosotros le dictamos, no porque piensen que se escriben así convencionalmente, ellos saben que no, los grandes no escribimos así, pero están escribiendo según sus saberes sin pensar todavía esta relación. O sea, que esta relación entre la escritura y la sonoridad del lenguaje es un logro, ¿no?, al que llegan, y es al que Emilia Ferreiro se refiere como el tercer periodo de la psicogénesis de la escritura. Se pone en relación el sistema sonoro, unidad de sílabas y posteriormente fonemas, con el sistema gráfico. O sea, yo había dicho que cuando hablaba al principio de que en un momento dado lo que se le hace observable como unidad al niño, o sea, como unidad mínima diríamos, es la sílaba, luego recién el fonema. Bueno, eso es lo que pasa cuando llegan a este momento del desarrollo. Consideran, se le hace observable, ¿no es cierto?, podríamos decir, como unidad mínima la sílaba, no todavía el fonema. El fonema va a ser un logro aún posterior. Entonces, como lo que se le hace observable es esa unidad sílaba, ponen una grafía por cada sílaba. Luego, bueno, van a pasar a lo que se llama la hipótesis silábico-alfabética, donde se establecen diferenciaciones, van a pasar a la hipótesis silábico-alfabética, donde para cada sílaba, en algunos casos puede empezar a aparecer más grafías que la que venían sosteniendo, y luego llegar a la hipótesis alfabética. ¿Cómo son esas escrituras? Ahora las vamos a ver, pero son silábicas en un inicio, sin y con valor sonoro convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para la escritura de una palabra como paloma, uno diría, bueno, hipótesis silábica, paloma tiene 3 sílabas, pone 3 grafías, pero cuando hablamos de sin valor sonoro convencional, no necesariamente esas grafías van a ser las convencionales. Piensen que en el lenguaje nuestro, en el castellano, se centran generalmente en las vocales. Entonces, para paloma pondrían A o A. Sin embargo, hay todavía una instancia previa en la que podrían aparecer 3 letras que no son las que lleva paloma, por decirlo, ¿no? Luego sí aparecerían las silábicas con valor sonoro convencional, donde aparecerían estas 3 para paloma. Luego las silábico-alfabéticas, donde, como ya dije, empezamos a ver que para cada sílaba no necesariamente aparece una sola grafía, sino que puede empezar a aparecer alguna otra grafía que forme esa sílaba, y luego las alfabéticas. Entonces, las hipótesis son la hipótesis silábica, la hipótesis silábico-alfabética y la hipótesis alfabética. Y ahí yo salteé, se establecen diferenciaciones interfigurales cualitativas y cuantitativas sistemáticas. O sea, esa diferenciación interfigural construida en el segundo periodo se sostiene, ¿no es cierto?, y ya forma parte del sistema. Bueno, vamos a ver escrituras de este tercer periodo de la psicogénesis. Esta es una muy linda situación, porque fíjense, se llama Laura, ¿no es cierto?, y le han dictado papá, Laura, mamá, papá, mi nena toma sol. Fíjense, el entrevistador va dictando y la nena escribe papá, escribe Laura, escribe mamá, vuelve a escribir papá o popó, ahí no estoy muy segura, pero fíjense que son escrituras convencionales, ¿no? Entonces eso puede hacer pensar al investigador que esta nena escribe según la hipótesis alfabética. Sin embargo, cuando después le dicta mi nena toma sol, fíjense qué interesante, porque escribe A-T-O-A-O. O sea, ahí esa es la verdadera escritura espontánea. O sea, papá, Laura, mamá y popó, o papá nuevamente, no lo sé,
son escrituras que ella ha aprendido de memoria, pero cuando se le dicta mi nena toma sol, aparece su concepción de la escritura reflejada ahí, ¿no? Y nos damos cuenta que escribe según la hipótesis silábica. Ojo que podríamos pensar que para mi nena toma sol, mi nena toma sol, debería haber 6, ¿no es cierto? Son 6 sílabas. Sin embargo, ahí hay 5 letras, o sea, no estarían representadas todas las sílabas. Bueno, Ferrero explica que los adjetivos, ¿no es cierto? En este caso el adjetivo posesivo mi, suelen a veces no ser considerados palabra, ¿no? Entonces, uno podría interpretar que lo que aparece ahí es nena toma sol, y ahí tienen estrictamente, ¿no es cierto?, una letra por sílaba. Bueno, fíjense Francisco. Francisco se le dicta su nombre, que evidentemente escribe según la hipótesis silábica, pero para la primera sílaba Francisco él agrega una letra más. Parece ser que algo de lo que ha aprendido de memoria ahí está influyendo, ¿no? Para ubicar esa R, porque eso, fíjense que no se sostiene en las otras escrituras que son estrictamente silábicas. Fíjense, para mariposa pone A, I, O, A, ¿no es cierto? Las 4 vocales, o sea, escritura silábica con valor sonoro convencional. Para paloma, fíjense que pone A, O, A, también escritura silábica con valor sonoro convencional. Para pájaro, fíjense que pone A, O, escritura silábica, valor sonoro convencional, y no parece molestarle, ¿no es cierto?, esas 2 A seguidas, que era una construcción, ¿no es cierto?, del primer periodo, variedad intrafigural, ¿se acuerdan? Ya construido, no parece molestarle. Después viene gato y después viene pato. Acá es muy interesante lo que hace Francisco, porque fíjense que él viene trabajando con valor sonoro convencional estricto, sin embargo para gato agrega una E. O sea, ¿por qué pone esa E para gato si uno analiza todas sus escrituras y tienen valor sonoro convencional y la E no tiene relación con la sonoridad de la palabra gato? Bueno, se puede interpretar que esa E está al servicio de diferenciar gato y pato. ¿Por qué? Porque gato y pato le quedan iguales. Valor sonoro convencional, 2 sílabas, A, O. Entonces esa E es súper interesante porque lo que él está haciendo es agregar, ¿no es cierto?, una letra para salir de ese problemita de que le queden, porque él ha construido, ¿no es cierto?, esa hipótesis de que para que diga distinto se tiene que escribir distinto, y gato y pato son 2 palabras distintas. Fíjense esta otra, ¿no es cierto?, que es de Mariano. Mariano escribe, bueno, son 2 Marianos en realidad, el de arriba de 5 años y el de abajo de 6 años. En las primeras escrituras, Mariano de 5 años, fíjense, escribe para sapo, P-O. Bueno, primero escribe Mariano, ¿no?, que es un nombre aparentemente aprendido de memoria, porque para sapo pone P-O. O sea, ahí tenemos una escritura silábica con valor sonoro convencional. Fíjense, para palo, más abajo tenemos A-O, ¿no es cierto? Y en el medio, mi nena toma sol, mi nena toma sol, ¿no es cierto? Con todas las 6 letras, las 6 sílabas, ¿no es cierto?, que tiene mi nena toma sol, o sea que está tomando en cuenta también ahí el adjetivo positivo. Y después aparece ahí mamá, que bueno, es una escritura también aparentemente aprendida de memoria, pero está escrita en una orientación que no es la convencional. Ferreiro dice que los chicos exploran con eso, que muchas veces, muy tempranamente, los adultos nos preocupamos por esas inversiones, pero ella dice que son comunes en los niños y que en realidad los chicos exploran con el sistema y que no hay que darle la trascendencia que se suele dar en la escuela. Bueno, y fíjense en las otras escrituras de Mariano, que ya son escrituras alfabéticas. Fíjense, sapo, palo, mapa, tren, mi nena toma sol. O sea, estas escrituras alfabéticas, ¿qué significa haber llegado a construir la alfabeticidad del sistema? Bueno, quiere decir que los chicos ya le adjudican a cada sonido una grafía, pero no significa eso que hayan construido
ni la separación de palabras todavía, ni tampoco el sistema ortográfico. Esto generó mucha confusión, porque en las épocas en que Emilia Ferreiro comunica, ¿no?, los primeros resultados de su investigación, estamos hablando del año 1979, cuando publica el libro con Ana Teberovsky, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, ella da cuenta de una investigación psicológica, que es la que estamos trabajando acá. Pero en ese momento, en la escuela argentina, había mucha preocupación por la repitencia en primer grado, justamente porque los chicos no avanzaban en la lectura y en la escritura, y los resultados de esta investigación fueron recibidos como si fueran resultados traspolables a la enseñanza. Entonces se empezó a enseñar de alguna manera las hipótesis, ¿no?, como si esto resolviera los problemas de la enseñanza. Y no, la didáctica mucho tiempo después, o bastante tiempo después, pudo producir, ¿no es cierto?, orientaciones acerca de cómo enseñar, ahora que sabemos que los niños construyen estas hipótesis sobre lo que la escritura representa y cómo lo representa. Pero en ese momento la didáctica todavía no había producido situaciones o orientaciones, ¿no es cierto?, para la enseñanza que tomaran en cuenta estas investigaciones. Eso vino después. Esto generó mucha confusión. Muchos maestros que iban a escuchar a Emilia Ferreiro o que leyeron su libro consideraron que esto servía para enseñar, que obviamente sirve tener este saber para enseñar, pero consideraron que servía para enseñar de modo traspolable directamente. Y bueno, esto generó mucha confusión y todavía hoy en día hay quienes la culpan a Ferreiro, ¿no es cierto?, de esa traspolación, cuando ella nunca dijo que esto era para enseñar, ¿no? Su investigación es una investigación psicológica. Bueno, ahora en un ratito seguimos.